Muy buenas noches, mi nombre es Humberto Ranchero Sánchez, soy de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería en SICAT Zipaquirá para la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y a continuación voy a desarrollar de la tarea 2 de Física General, el laboratorio de movimiento rectilíneo, en el cual vamos a interactuar con el programa. Aquí tenemos los deslizadores que nos permiten mover las distancias, la velocidad inicial, la aceleración y los demás datos que necesitamos según sea el caso. En mi caso escogí el 5.6 porque es el número de mi cédula, el último número de mi cédula, y el dígito que escogí fue el 6. Y la aceleración inicial va a ser 0. Luego de hacer esto, lo que vamos a hacer es darle es como estar, digámoslo así, y va a empezar la simulación. Esperamos que termine el proceso y nos bote los datos que se obtienen. Y al terminar el proceso nos da la posibilidad de exportar un Excel con el cual vamos a poder trabajar y sacar unas tablas de datos. Pero aquí inicialmente vemos que el tiempo fueron 10 segundos, perdón. La distancia recorrida fueron 56 metros al final de la prueba y la velocidad fue constante al no tener aceleración. Ya al cambiar los datos, esta va a quedar igual, la velocidad inicial nos va a quedar igual. Lo que cambiamos es la aceleración a 2,5, que fue el valor que yo escogí. Igualmente damos en iniciar y esperamos a que acabe la simulación. Va a pasar igual, vamos a exportar un archivo en Excel que nos permite trabajar y sacar una tabla de datos que va a caer en el archivo de Word. Aquí vemos que la distancia recorrida fue mucho más al tener una aceleración de casi 3 veces a la primera. La velocidad máxima fue incrementando a medida que iba pasando el tiempo hasta llegar a 30,93 por tener una aceleración en este caso. Y aquí con los datos que sacamos de Excel pasamos los datos a estas tablas, lo cual nos resume lo que vimos en el laboratorio rectilíneo para el caso de 0.0 y para el caso de 2,5. Ya al tener estos datos, con los datos de Excel, fuimos a MATLAB y pudimos hacer unas gráficas, el cual nos explica, hicimos una comparación de distancia o sí versus tiempo, el cual nos indica que es una línea que va ascendiendo y lo que es constante por no tener una aceleración. En cuanto a la velocidad, como es 5,6, como no tuvo aceleración, la velocidad fue constante en el tiempo recorrido. Aquí ya es la aceleración versus tiempo, que es la que pusimos que es 0 y que va a ser el tiempo. En cuanto a la distancia versus tiempo de 2,5, que fue el segundo valor que escogimos, es una línea parábola, ya que al tener aceleración va aumentando la distancia constantemente, o la velocidad. Aquí igualmente también vemos la velocidad versus tiempo, que va aumentando al tener una aceleración, es constante y va aumentando hasta llegar a un valor final. Igualmente aquí la aceleración versus tiempo, que fue 2,5 en el tiempo recorrido. Ya como conclusión, inicialmente se puede concluir que bueno, el tiempo fue el mismo en ambos casos, las dos pruebas, pero en la distancia, la primera fue, ya al poner 0,0 fue de 56 metros, y la velocidad inicial, que fue de 5.6, la distancia máxima recorrida, como he dicho, fueron 56 metros, y la velocidad máxima fue de 5,6, que fue constante durante todo el tiempo. En el caso de la aceleración de 2,5, aceleración inicial de 2,5, la velocidad inicial de datos fue la misma. La distancia recorrida fueron 182.3 metros, 67 metros, perdón, que es casi el triple de la inicial. Y la velocidad fue aumentando a medida que iba pasando el tiempo al tener una aceleración hasta llegar a 30,93, lo cual indica que la aceleración incide tanto en la distancia recorrida como en la velocidad máxima que se puede obtener. Y aquí, en cuanto a la respuesta a las preguntas que nos pedían, ¿cómo se puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, del movimiento rectilíneo uniforme acelerado, MRUA, a partir de características de sus gráficas de movimientos, en las gráficas de mi caso? En este caso, para diferenciar el movimiento rectilíneo MRU del movimiento acelerado MRUA, según los resultados de mis gráficas,
Lo que hice fue coger algunas características de estas gráficas como la distancia versus tiempo y la velocidad versus tiempo. Como por ejemplo, para la MRU, la gráfica es una línea dependiente constante, lo cual indica que la velocidad es constante, en la cual la posición cambia de manera constante con el tiempo. Como podemos ver en la gráfica, o pudimos ver en la gráfica inicial, que la línea fue constante porque no tuvo una aceleración. En el caso de la M rueda, la parábola tiene una parábola. Al tener aceleración, la velocidad va aumentando y la distancia recorrida es mucho más larga. Entonces la diferencia es esa, que al tener una aceleración va a hacer que se obtenga una parábola por la velocidad que va tomando, y así básicamente ese es el punto. Y sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Como lo vimos en el caso cuando la aceleración es cero, la velocidad va a ser constante y la distancia recorrida va a ser mucho menor, digamos, o dependiendo del caso, pero básicamente lo que hace es cambiar la velocidad, es el aumento de la velocidad. Cuando hay aceleración hay más velocidad con el tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? Para el caso de MRU, el área bajo la curva es simplemente un rectángulo cuya base es el tiempo transcurrido, cuya altura es la velocidad constante. Es decir, la gráfica de velocidad versus tiempo, para nuestro caso, va a ser igual a desplazamiento, o sea, la distancia recorrida del objeto de un objeto en un intervalo, en este caso de la moto, que va andando en un determinado tiempo, y el cual se calcula con esta fórmula, que es el desplazamiento, o sea, lo que obtuvimos al final de la prueba, que es igual a la velocidad, que hace la velocidad por tiempo. Lo que hicimos que es 5,6, que era el valor que pusimos inicial, por el tiempo que teníamos para obtener, y como distancia final nos va a dar 56 metros, que fue lo que obtuvimos en las tablas de datos. Para el caso de MRUA, el área bajo la curva de velocidad versus tiempo, para este caso va a representar el desplazamiento del objeto en este intervalo de tiempo, en el cual la velocidad varía linealmente con el tiempo debido a la aceleración. Y ya como en este caso le agregamos 2,5 en aceleración, esto hace que esos datos vayan cambiando y haya una distancia y una velocidad más grande que la primera. El área del trapecio refleja la variación en velocidad, además de dicha aceleración es positiva. La velocidad final será mayor, o sea, es decir, si la velocidad inicial es positiva, la aceleración, la velocidad final será mayor que la inicial. Pero si es lo contrario, la velocidad final será menor que la inicial. Para este caso, la fórmula para calcular el área del trapecio es la siguiente. Área es igual a 1/2 por la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. En este caso ponemos el área, o sea, el 1,2 por 5,6, que es la velocidad inicial, más la velocidad final, que fueron 30,93, por el tiempo que se recorrió, el cual nos da 182,67. Al haber cambiado la aceleración, este es el valor que podemos obtener y es lo que vimos en las tablas de datos. Básicamente esa es la explicación, espero ha sido entendida. Muchas gracias.